A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. José Rafael Molina Morillo, abogado, periodista y diplomático, es director del periódico El Día, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, fundador y exdirector de la revista Ahora y el periódico El Nacional, también exdirector del Listín Diario y de El Caribe, expresidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores. Asimismo, fue embajador de la República Dominicana en los Estados Unidos y Canadá, así como embajador jefe de la Misión Permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas. Anteriormente fue secretario y consejero de la Embajada Dominicana en México y cónsul en Panamá. Ha publicado los libros La Prensa y la Ley en Santo Domingo, Gloria y Repudio, biografía de Pedro Santana, y 2 tomos de personalidades dominicanas, 1988-1989 y 1992-1993. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Normalmente, el que se enrola en el trabajo periodístico es porque la vida le ha enviado una señal sobre lo que podría uno llegar a ser. Y ese es el caso, por ejemplo, de una persona que es sinónimo de prensa, sinónimo de comunicación, un ente que logró grandes cosas como periodista, aunque su profesión original fue la de abogado. Se le presentó la oportunidad de ir a España a hacer la especialidad en esta carrera y lo logró también con brillante lucidez, con una gran demostración de que el muchacho tenía en la bola, como se dice comúnmente. Pero ¿qué pasa? Esos pininos, esa hojita suelta, esa crónica a mano, todavía él la conservaba hasta en sus últimos tiempos, como uno añora, mantiene un recuerdo sobre lo que uno usó como catapulta hacia la carrera de periodista. Y muy joven, él, 27 años solamente, fue director del periódico El Caribe en la época del jefe. Hablar del periódico El Caribe es hablar de una especie de catedral de esta profesión, porque por ahí desfiló casi todos los periodistas más importantes de la época. Y él, que se dice que era el último de la gran trilogía de periodistas que ha parido este país, comenzando con el propio Ornes, que dicho sea de paso, después fue el director propietario del periódico El Caribe, siguiendo con don Rafael Herrera, histórico director del Listín Diario, y terminando con el doctor Rafael Molina Morillo. Molina Morillo era de por sí un trabajador, como quizá el primer trabajador de la prensa. Yo lo recuerdo cuando salido de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me tocó la suerte de ir a trabajar al periódico El Nacional. Él andaba siempre con una tijera en la mano. En esa tijera vivía recortando cosas, siendo el dueño del periódico y director, recortando cosas para después entonces ubicarlas en la página, en el sistema aquel antiguo, el llamado Paytop, que se pegaban los recortes y se hacían la página en ese sentido, pues se llevaban a una máquina que era que lo duplicaba, se duplicaba, etc. Y él estaba siempre ahí, al pie del cañón. Antes, el doctor Molina había fundado la revista Ahora, que en los años 65, casi un poquito más allá de abril, del gran abril del 65, esa revista, el edificio entero,
lo dinamitó el gobierno de turno, haciendo saltar, bueno, cuanta maquinaria había y por haber, y se llevó a 2 muchachos funcionarios que estaban trabajando en ese edificio para la revista Ahora. Él no tanto no se amilanó, la repuso tiempo después, y entonces fue que la revista Ahora arrancó con más fuerza y con más fe. Pasado el tiempo, entonces funda el periódico El Nacional, que dicho sea de paso es el único periódico que yo sepa en cualquier punto del mundo que se ha vendido por el editorial en esa etapa, porque se está viviendo ya la etapa muy difícil de los 12 años de Joaquín Balaguer y Ricardo, y ya era el director del Nacional mi querido profesor, el doctor Freddy Gatón Arce, que fue mi padrino de tesis en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y quien me empleó a mí en el periódico Nacional, y él era que hacía esos editoriales. Pues bien, Molina, además, funda el periódico El Día, del cual también era su director. Él había sido además director del Listín Diario. O sea, si uno se pone a contar el Caribe, el Listín Diario, el periódico El Nacional, la revista Ahora, el periódico El Día, estamos hablando de un periodista, de una persona fuera de serie, querido, admirado por todo el mundo. Él era un enamorado de esta profesión y estuvo trabajando hasta el último segundo de su vida. ¿Por qué era así el doctor Molina? Y él, que era una especie de un medidor, por no decir un poquito conservador, porque se vivió una etapa muy difícil. Sin embargo, era una persona abierta, liberal, con lo que laboramos en el periódico, lo que abreviamos de él muchas de las cosas interesantes que nos enseñó esta profesión. Sin embargo, en una ocasión hubo un cierto distanciamiento entre un grupo de nosotros, que yo creo que ha sido una de las más importantes camadas de periodistas que ha parido este país, que ha pasado por periódico alguno, y los nombres están por ahí: Vito Grimaldi, Uchilora, Miguel Ángel Pretolo González, Radamés Gómez Sánchez, un servidor, entre otros y otros, que formamos parte del staff del periódico. Y obviamente estaba el gran Orlando Martínez Holley, que ya había entrado a formar parte, director específicamente de la revista Ahora. ¿Qué sucede? Que Molina tenía su propia línea personal con relación al ejercicio del periodismo. Y en una ocasión, casualmente, Grimaldi le rispota a don Rafael Herrera, director histórico del Listín Diario, sobre una información que publicó el Listín en torno a la lucha de los campesinos por la reforma agraria en la parte este del país. Grimaldi quería que el periódico de nosotros, el Nacional, le publicara su aclaración en el periódico de nosotros. Y contrario, como dice la ley, tenía que hacerse en el Listín Diario, que es lo que trata la ley en ese caso específico. Y por el contrario, entonces, se armó una situación un poco engorrosa ahí en el periódico Nacional y provocó un distanciamiento entre un gran grupo de nosotros y el propio periódico y el dueño, director, además el doctor Rafael Molina Morillo. Otra breve situación se produce, y esta tenía un peso más específico, con relación a la oposición de esa trilogía a que me he hecho referencia, incluyendo al propio doctor Molina Morillo, que se oponían a la ley 1091, que crea el Colegio Dominicano de Periodistas Profesionales. O sea, que a partir de esa ley, nadie que no sea egresado universitario podría entrar a la profesión, porque cualquiera no puede, por ejemplo, hacer la veces de abogado, ingeniero, médico, sociólogo, etcétera, no.
Pero ¿qué ocurre? Se armó un debate y finalmente la ley tuvo que ser modificada por la gran presión que se hizo a nivel del Congreso de esos tres grandes comunicadores. Esto es Ornes, Herrera y el doctor Molina. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que desgraciadamente se abre una gran compuerta para que esta profesión se cualquierice, como ha sucedido. Y cualquiera puede incursionar en ella. Y por eso, como decía nuestro querido profesor, el doctor Freddy Gastón Arce, esos vientos trajeron nuestros lodos y esta profesión se volvió prácticamente una cosa muy fea que no voy a repetir. El doctor Molina fue además diplomático. Ejerció como embajador en Washington. Fue profesor universitario. Escribió varios libros. Escribió una cantidad increíble de artículos. Y era un defensor no solamente de la profesión, sino de todos los periodistas. Fue Premio Nacional de Periodismo y fue premio también de la Asociación de Periodistas y Escritores, de la cual él fue uno de los fundadores. El hecho es que, por ejemplo, en sus últimos tiempos, el doctor Molina escribió varios artículos y yo le traje aquí para leer unos cuantos párrafos de uno y otro, para que usted tenga una idea de la categoría de ser humano, de ciudadano responsable que fue. Cabe señalar que el doctor Molina logra la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es uno de los cargos más altos para periodista alguno en cualquier parte del mundo, un dominicano, el doctor Molina. Y él dice, entre otras cosas, por ejemplo, con relación a una situación determinada. Esto es un artículo que escribió el 1 de septiembre del pasado año. Entró en su columna Buenos Días, dice, asco, repugnancia, repulsión, asquerosidad, aversión, odio, animaversión, grima, desagrado, aborrecimiento, empalago, empacho, saciedad, hastío, desapego, antipatía, tirria, manía, disgusto, temor, angustia, desazón, náusea, vaído, vómito, abominación, aborrecimiento, aprehensión, escrúpulo, fobia, inquina, con relación a la cosa que uno está observando en este país. Y otro, también muy breve, uno que tituló Lienzo Manchado, dice que para que se entienda bien lo que quiero decir, se me ocurre que los tucanos, los Tres Brazos, la OISOE, Odebrecht, Bahía de las Águilas, Félix y tantos otros casos que nos rodean no son más que unos buenos trapos C. Perdonen otra vez la palabra. Y en uno, finalmente en ese sentido, si yo fuera presidente, esto lo escribió no hace mucho tiempo. Entre otras cosas, él dice, eliminaría todos los cargos burocráticos innecesarios, como los viceministros, asesores, asistentes, etc. Con ese ahorro aumentaría el presupuesto de educación de 4 a 6% y el de salud un 5%. Eliminaría también los guardaespaldas de todos los funcionarios. Todos los funcionarios públicos, incluyendo el presidente, decía el doctor Molina en uno de sus artículos, deberán enviar sus hijos a la escuela pública y asistir a los hospitales públicos. Así era el doctor Rafael Molina Morillo. Nosotros, como un acto de reconocimiento a ese ilustre periodista, un gran ser humano, independientemente de la diferencia que alguien podría tener con él, queremos rendirle un particular homenaje en lo personal y como espacio, para que la presente y futura generación lo recuerden, los sigan y vean su historia, y lean su trabajo y sigan sus libros, para que uno tenga una idea
de que todavía hay patria y se pueden hacer cosas interesantes donde quiera que uno tenga una trinchera, una forma de ser. Él fue extremadamente condescendiente con la relación que muchos de nosotros, metidos ya en los medios, teníamos con la izquierda y nuestro compromiso social del momento que sigue hasta el día de hoy. Cuando toca la difícil situación en la que se veían algunos compañeros de la prensa de aquella etapa, como el caso de Goyito García Castro, Orlando Martínez, entre otros y mucho más recientes, algunos compañeros que desaparecieron, caso Narcisazo, entre otros, no hubo manera de que se pudiera salvar a Orlando Martínez o Oley. Y nosotros que lo tratamos también igualmente ahí, Orlando era un hombre era un muchacho cuando lo asesinan, 31 años de edad, la misma edad que Goyito García Castro. Y eso de hecho prácticamente se quedó así. Se salvó gracias al increíble, incansable trabajo de el gran izquierdista Narciso Isaac Conde, amigo personal y compañero de Orlando, que logró mantener por casi 30 años el caso hasta que finalmente se hizo justicia entre comillas, porque hay un principio en la jurisprudencia que dice que justicia retardada y que equivale a justicia denegada. Entonces no hubo justicia, porque la justicia tampoco es a medida de justicia o no es justicia. Y así es. En el curso de este programa vamos a pasar un trabajo sobre la vida del doctor Molina. Y quiero agradecerle en ese sentido al querido amigo Luis Martín Gómez, que hizo un brillante trabajo y nos lo ha facilitado a nosotros, igual que al también querido amigo y colega José Rafael Sosa, quien ha escrito varias obras con relación al doctor Molina y a esta profesión. Y en ese sentido nosotros queremos hacer un trabajo sumamente interesante respecto a esto. Y bien, el querido doctor Molina Murillo, en su obra que tengo aquí conmigo, menciona mi persona y dice: Rafael Reyes Jerez, reportero firme y tranquilo, de gran compromiso social, expresado en su participación como cofundador del Club Deportivo y Cultural Mauricio Báez, y su actitud abierta ante los partidos políticos alternativos y de izquierda, un temperamento sosegado y una actitud periodística vibrante y firme. Esto lo dice el doctor Molina en esta su obra sobre prensa y libertad. Precioso trabajo hecho. Y menciona entonces a otro colega. Nosotros vamos pues luego los siguientes mensajes. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. El
27 de octubre del 2014, rumbo a mi trabajo, recibí quemaduras en todo mi cuerpo, de primero, segundo y tercer grado. Tuve quemaduras en los costados y en los brazos muy profundas. Recibí alrededor de 8 cirugías. Me hicieron injerto de piel. Desde el primer momento, la ARL estuvo cubriendo todos mis gastos. Toda la cirugía la cubrió la ARL, los gastos de medicamentos también. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Y le agradezco mucho a la ARL por esto. Soy Miguel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero es que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además, se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Por nuestra tierra, nuestra gente y los frutos de su labor. El Banco Agrícola le ha dado a la agropecuaria un apoyo sostenido prestando a un ritmo de 1.300 millones al mes. Para este 2017, la meta es destinar 17.865 millones para financiar los cultivos que se encuentran diariamente en la mesa de las familias. Estamos enfocados en producir alimentos de calidad y a precios razonables para nuestra gente. Para el gobierno, la soberanía alimentaria es prioridad. Agrícola, más que un banco, un aliado. De periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Don Rafael, en su libro de memorias, Mis recuerdos imborrables, usted relata muchos momentos difíciles de su carrera, algunos incluso de vida o muerte. Pero me parece que su mayor logro contra la adversidad fue haber salido airoso de esa terrible dictadura que fue la de Trujillo. ¿Cómo lo logró?
Bueno, qué interesante pregunta. En primer lugar, me alegro de saber que alguien piensa que he salido airoso de esa etapa. No había pensado en ello. Y realmente, ¿qué te explico? Mi intención no fue hacer un relato para defenderme de algún tipo de acusación o de sospecha, porque no pienso que nadie esté sospechando de una mala conducta o actitud a raíz ni durante la dictadura. Durante la dictadura vivimos todos los que vivíamos aquí y no había remedio, había que seguir viviendo o lograr lo que lograron unos muy pocos, de escapar del país e irse a otro lado. Entonces, durante la dictadura, pues mi vida transcurrió como la de todos, haciendo las cosas que la dictadura quería que hiciéramos, a veces sin darnos cuenta, y desde luego, aparte del aspecto trágico, sanguinario o del latrocinio, de la parte más negativa de Trujillo, en donde no era necesario participar para poder vivir en paz. Luego, a raíz de la caída de Trujillo, pues muchos despertamos. Yo digo que durante la era de Trujillo, yo nací, por ejemplo, el mismo año en que Trujillo asume el poder por primera vez. Y nací y empecé a aprender a balbucear, a gatear, a hablar durante esa era, viendo las cosas que se podían ver en esa época y que se podían hacer y creer. Si había una epidemia de alguna enfermedad, cosa que puede pasar en cualquier parte, aquí no podía haber enfermedades, porque el régimen de Trujillo era perfecto. Y uno crecía creyendo que eso era así, y creyendo que era verdad, que este era el mejor país del mundo, y que esta era la ciudad más limpia de América, y que aquí era lo mejor, porque eso era lo que se nos enseñaba en la escuela, y lo que se hablaba en la casa, inclusive en la familia, cuando no era así se susurraba, y uno no se daba cuenta. Entonces uno creció pensando que eso era lo normal, a menos que estuviera uno ya en complots o en conspiraciones, o al contrario a favor como panegirista del régimen. El que no está en ninguna de esas dos actitudes vivía una vida normal. Entonces, cuando desaparece la dictadura, uno despierta, ve que las cosas no son así, que aquí hay muchas cosas que cambiar en la historia, hay que aprender. Y eso es lo que hemos hecho, sin ninguna pretensión de hacernos una aureola de gloria, ni de conducta excepcional, ni nada de eso, porque no es la verdad. Quedándonos en el ámbito de la dictadura de Trujillo, me gustaría preguntarle sobre su relación, primero por razones profesionales, y luego por una amistad que usted no niega con ese personaje muy particular o singular de la dictadura que fue Anselmo Paulino. Háblenos de eso, por favor. Bueno, lo primero que yo empecé a trabajar muy joven en El Caribe, que era un periódico del régimen, también todo era del régimen, de la dictadura. Y la persona que manejaba las cosas de prensa delicadas era Anselmo Paulino, el hombre, yo diría, el segundo hombre de más poder en la República Dominicana. Era un colaborador de Trujillo en todos los aspectos. Y yo oía decir, nunca lo vi, pero tampoco lo dudo, que Paulino daba patadas, insultaba a la gente, que era un hombre groserísimo y que había que tener cuidado y malo y todo eso. Esa era la imagen que yo tenía. Cuando estando yo en España haciendo unos estudios de periodismo, ya me disponía a regresar al país, y recibo un mensaje de mi periódico del Caribe diciéndome: no vengas,
que Trujillo va para allá y así tú cubres como reportero las incidencias del viaje y todo lo que sea. Y yo dije, magnífico. Dicen, lo único que todo lo que tú vayas a mandar, para no meter la pata, lo agrego yo ahora, me decían, todo lo que tú vayas a mandar, enséñaselo antes a don Anselmo, que así le decían, para que él te lo apruebe y entonces lo mandas para publicar. Ya sabemos que eso pasó por esa censura. Ok, magnífico. Entonces conocí a Paulino, me le autopresenté, le dije, yo soy la persona, usted es la persona que me dijeron, muy bien. Y a partir de ahí, yo con susto, no lo niego, yo era un muchacho de 20 y tantos años ya en esa época, a partir de ahí recibí de él un trato considerado, respetuoso, yo diría que hasta cariñoso. Nunca me dijo una palabra descompuesta, nunca lo vi en una de esas actitudes que se mencionaban antes. Con esto yo no quiero decir que no lo fuera, porque esa parte de la historia para atrás yo no la vi, yo no la viví, no estuve cerca, pero en cuanto al trato, tanto así que después que él cayó en desgracia y tuvo que salir del país después de haber estado en la cárcel, metido preso por Trujillo, y él se fue a Europa, se fue a un dorado exilio. Digo dorado porque se fue con una fortuna económica, pero un exilio porque no podía volver aquí. Cuando muere Trujillo y él decide regresar de visita para irse de nuevo, a una de las personas que él busca es a mí, y una de las personas que lo buscaba a él era yo. Y hicimos una buena amistad, y en mi casa él participó en varios almuerzos en los que también participaban mis amigos del periódico como Orlando Martínez. Orlando Martínez conversó muchas veces con él y él le tenía gran admiración a Orlando y respeto. Y bueno, muchos nombres que no es necesario mencionar, pero de periodistas que hoy son reconocidos como serios y honestos, también acudían a esas reuniones que celebramos allí. Tampoco fue fácil hacer periodismo responsable como usted lo hace en tiempos de los 12 años de Balaguer. Sin embargo, usted se atrevió y salió muy bien. Bueno, el secreto no es secreto. Cualquiera lo puede descubrir fácilmente. Y es actuar con respeto para uno mismo y para los demás, y con responsabilidad, y no buscar ventajas, ni analogías, ni prebendas a base de lo que uno escribe o lo que uno divulga por cualquier otro medio de comunicación. Yo creo que esa es la clave. Ese es el secreto, hacer lo correcto o lo que uno cree que es correcto, respetar las opiniones de los demás también, porque puede ser que uno esté equivocado, pero si no está equivocado, que sea de buena fe. Los 12 años de Balaguer tuvieron muchas cosas criticables, otras para las demás personas elogiables, pero hay algo en el mundo de la comunicación que marcó esa era política, y fue el asesinato de Orlando Martínez. ¿Cómo se sintió usted con la muerte de Orlando, no solamente por el gran talento que tenía como periodista y por su integridad personal, sino además porque era uno de sus empleados? Ese es precisamente uno de los episodios que me movió a buscar ese título para mi libro más reciente. Mis recuerdos imborrables, porque esos momentos y ese día que mataron a Orlando, vamos a decir, esa hora, ese lapso breve en que mataron a Orlando, yo estuve muy cerca de él. Orlando, déjame contar esto. Orlando me lo llevó y me lo presentó
Mario Emilio Pérez, que era un colaborador de la revista Hora con una página humorística. Sabemos que tiene mucha gracia para contar sus cosas. Pues con él hablaba yo un día y le decía, caramba, me hace falta un periodista en quien yo pueda delegar parte de las funciones como director de la revista Ahora, para yo poder también atender cosas del nacional y también tener un poco más de descanso y comodidad. Y él me dijo, tengo la persona que acaba de llegar de Europa de estudios. ¿Quién es? Tú verás. Y me llevó a un joven llamado Orlando Martínez, a quien yo no conocía, ni sabía qué estaba haciendo él en Europa. Lo supe ya después, que era preparándose y viajando por los países comunistas de Europa del Este. Lo cual, si yo lo hubiera sabido antes, no hubiera cambiado para nada, porque nunca le pregunté a nadie qué tú piensas políticamente, ni qué tú haces, ni de qué religión eres, ni si crees en Dios o no crees en Dios. Jamás le he preguntado a nadie, todavía no lo he hecho en mi carrera dirigiendo medios, cuáles son las convicciones íntimas de la persona. Eso es suyo y eso yo se lo respeto. Entonces, hablando con Orlando, nos pusimos de acuerdo, me di cuenta de su capacidad y fue lo que ya todos sabemos, uno de los principales columnistas y de los más valientes y atrevidos y certeros columnistas que ha producido el periodismo nacional. Ese día estábamos como a las 5 de la tarde, reunidos un grupo de compañeros de trabajo en el periódico y en la revista, cuando de repente, haciendo chistes y cuentos, cuando de repente Orlando mira el reloj y dice, caramba, se me hace tarde, tengo una cita, porque me van a dar unos datos para una columna que voy a escribir. Muy bueno. Y se despidió y se fue en su carro. Y yo dije, se rompió la taza, cada uno para su casa, cada uno se fue. Eso era como las 5 o las 6 de la tarde. Entonces yo me fui a mi casa a cambiarme porque había una actividad social en la Embajada de Brasil, y estando en la Embajada de Brasil fueron a avisarme que habían matado a Orlando. O sea que ese fue el último encuentro que tuvimos, un encuentro amistoso, de charla amena, de charla sin importancia, hablando de tonterías, pero con mucha camaradería y con mucho amor. Don Rafael, en sus memorias, mis recuerdos imborrables, usted recuerda, valga la redundancia, con evidente dolor, el rompimiento de su relación con el profesor Juan Bosch. ¿Pudo evitarse de algún modo esa fricción? Claro que pudo evitarse y no hubo razón para que existiera, porque si había una persona que admiraba y respetaba, como todavía lo hago, al profesor Bosch, desde que llegó, era yo. Yo recuerdo el primer día que lo vi, que fue cuando aquel día en que algunos que vinieron como vanguardia estaban arengando a la multitud en el Parque Colón, y él llegó también en manga de camisa, arremangado, y cautivando a la gente solamente con el agitar la mano, y antes de que la gente lo escuchara hablar con ese poder de convicción y de conquista que él tenía. Bueno, el caso es que en ese momento histórico en que él llegó al país, yo estaba como jefe de redacción, prácticamente un director de facto del periódico Unión Cívica, que era un semanario que publicaba la Unión Cívica Nacional,
con las ideas revolucionarias en aquel momento, ¿no? Y naturalmente era el único medio de prensa abiertamente contrario a los remanentes de la dictadura, teniendo como figura principal a don Viriato Fiallo. Pero llegó Bosch y nos cautivó a todos, a mí también. Y cuando me le pude acercar y presentármele y decirle lo que yo hacía, pues creo que desperté la simpatía en él también hacia mí. Y hicimos una amistad muy profunda. Más adelante, ya cuando yo tenía algunos recursos y tenía la imprenta para imprimir la revista Ahora, eso se puso a su disposición. Tanto así que no solamente las páginas de la revista para publicar sus artículos, que otros no se los querían publicar, no se atrevían todavía, sino que también nosotros editamos algunos de los trabajos que después resultaron fundamentales en la historia de Bosch, como La dictadura con respaldo popular. Por primera vez lo hicimos en una edición en papel periódico muy barata, y se vendieron muchísimos, miles de ejemplares. También El pentagonismo, sustituto del imperialismo. Todas esas piezas que luego se convirtieron en libros importantes, los lanzamos nosotros casi como un folletín, ¿no? En edición muy al alcance de todo el mundo. Y Bosch llegaba allá a nuestro taller y se sentaba como uno más al lado de cualquier obrero, a corregir algo, nos daba consejos. Bosch inclusive fue quien, cuando decidimos sacar el periódico El Nacional, y por una cortesía yo fui a su casa y le dije: mire, profesor, este grupo tal y tal y tal, vamos a hacer un periódico, y así, no me diga, qué bueno, ¿y cómo se va a llamar? Y yo le dije: se va a llamar El Nacional. Y él me dijo: pero agréguele de Ahora para que la gente sepa que va a tener la misma línea editorial. Y entonces el Nacional se llamaba primero El Nacional de Ahora durante muchos años, complaciendo a Juan Bosch. Había una verdadera y estrecha amistad. Pero eso no significaba que yo pensara que todo lo que hiciera tenía que ser para complacer ni a Juan Bosch ni a nadie, sino lo que yo y mis compañeros considerábamos que era la verdad, lo correcto, lo justo, el mejor camino, la mejor solución a cualquier problema. Y en una de esas no coincidimos con la opinión de Juan Bosch, respetable también, pero entonces la reacción de él fue como si se tratara de un dueño de una empresa, y me mandó una carta prácticamente regañándome. Me la mandó con Euclides Gutiérrez Félix y me dice: mira, esta carta te manda el profesor. Cuando yo la veo y veo que me está alando las orejas, le dije: mira, toma la carta, vamos a darla por no recibida, porque si yo la recibo voy a tener que contestarla, y entonces no quiero contestarle lo que tengo que decirle. Y él me dijo: no, yo no puedo regresar con esa carta, yo tengo que entregarla, esa es mi misión, y me la dejó en el escritorio y yo la tuve que recibir. Entonces le contesté un editorial ya un poco agrio, y él a mí después, y la cosa se puso así. Se rompieron las relaciones a tal grado que él evitaba verme y yo también evitaba encontrarme con él. Hubo algunos encuentros desagradables, pero eso fue lo que pasó. Eso es decir, ya sabes a qué momento desagradable me refiero, sobre todo uno en que me dejó la mano extendida. Y la respuesta de su esposa. Y mi esposa fue dejarlo a él con la mano extendida.
Pero fue una pena que termináramos de esa manera, porque le sigo teniendo mucho respeto a su memoria y a su labor, a su obra, admiración, a su obra literaria. Y creo que se equivocó en algunas cosas. ¿Quién no se equivoca? Todos nos equivocamos. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. El 27 de octubre del 2014, rumbo a mi trabajo, recibí quemaduras en todo mi cuerpo, de primero, segundo y tercer grado. Tuve quemaduras en los costados y en los brazos muy profundas. Recibí alrededor de 8 cirugías. Me hicieron injerto de piel. Desde el primer momento, la ARL estuvo cubriendo todos mis gastos. Toda la cirugía la cubrió la ARL, los gastos de medicamentos también. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Y le agradezco mucho a la ARL por esto. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía.
y además se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar, no tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Por nuestra tierra, nuestra gente y los frutos de su labor. El Banco Agrícola le ha dado a la agropecuaria un apoyo sostenido prestando a un ritmo de 1.300 millones al mes. Para este 2017, la meta es destinar 17.865 millones para financiar los cultivos que se encuentran diariamente en la mesa de las familias. Estamos enfocados en producir alimentos de calidad y a precios razonables para nuestra gente. Para el gobierno, la soberanía alimentaria es prioridad. Agrícola, más que un banco, un aliado. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un pilar del respeto a las libertades y a los valores democráticos del pueblo dominicano. Lo que más se va a sentir para mí es el ejemplo de Rafaelito, como le llamábamos cariñosamente, como buen periodista. Un periodista que respetaba los principios,
como magnífico ciudadano que honraba a cualquier país en el que hubiera nacido. Nos deja un hueco profundo, difícil de llenar. Quizás lo que tendríamos que alegrarnos aquí es que él se queda como un ícono del periodismo para todos los que estamos en este ejercicio, para los que tenemos más edad ya y para ustedes sobre todo que vienen surgiendo, que vean en él siempre una fuente, una inspiración para hacer un buen periodismo de contenido, un buen periodismo ético, un periodismo comprometido con los mejores intereses del país. La República Dominicana ha perdido un ícono del periodismo agresivo, del periodismo comprometido, del periodismo honesto y del periodismo justo. Un luchador incansable por la libertad de expresión, que es fundamental para la defensa de los más derechos. Y yo pierdo a un gran amigo. Que marcó historia en este país. Yo creo también que la gente no muere si su legado queda vivo en lo que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Así que a don Rafael, que en paz descanse, siempre será recordado por el empresariado dominicano. La llegada de otro amigo, cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda una...